Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 24 de mayo, miércoles de la séptima semana de Pascua y memoria litúrgica, entre otros, de San Vicente de Lérins, sacerdote. Hoy el Papa Francisco continuará con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. En concreto, en la catequesis de hoy, la 14ª dedicada a este ciclo, el Papa reflexionará sobre el testimonio de San Andrea Kim Taegon. Andrés Kim es uno de los 103 mártires coreanos canonizados en 1984 por Juan Pablo II en la Catedral de Seúl, en cuya cripta reposan los restos de la mayoría de ellos. De este grupo de mártires, 79 fueron los campeones de la fe, víctimas de las persecuciones de 1839 y 1846, beatificados por Pío XI en 1925. Andrea Kim, en particular, fue el primer sacerdote coreano mártir decapitado en Seúl el 16 de septiembre de 1846. Recordamos que el Papa Francisco lleva 13 catequesis reflexionando sobre la pasión por la evangelización. La semana pasada presentó la figura de San Francisco Javier, un jesuita y misionero español, proclamado santo en 1622 por el Papa Gregorio XV, pionero en la difusión del cristianismo en Asia. El amor a Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta las fronteras más lejanas, con constantes dificultades y peligros, superando fracasos, delusiones y desánimos, más aún dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final, dijo el Papa Francisco en su catequesis de la semana pasada. Hace algunas semanas también habló el Papa Francisco del santo armenio Gregorio de Narek, y describió el ejemplo de oración y trabajo cotidiano de las comunidades monacales que tienen un corazón que capta como una antena, toma lo que sucede en el mundo y reza e intercede por él. Además explicó que los monjes son el corazón palpitante del anuncio. Su oración, dijo el Papa Francisco en esta catequesis, es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es la fuerza invisible que sostiene la misión, asegurando que no es casualidad que la patrona de las misiones sea una monja, Santa Teresa del Niño Jesús. Ahí vemos al Papa en imágenes que va a tomar asiento para iniciar en unos instantes la audiencia general con su catequesis en este miércoles 24 de mayo. El Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 24, 25 y 27. Jesús dijo a los 12, «El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas». Este mismo pasaje bíblico que acabamos de escuchar se lo ha leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora, la lectura en lengua francesa.
Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy retransmiten esta señal por radio y televisión. Hoy están conectadas con nosotros Radio La Voz de María de Guayaquil, en Ecuador, Radio Católica Cuenca, también en Ecuador, Radio Magna, Chubut, Argentina, Radio Regina Cheli, Bio Bio, Chile, Radio María en República Dominicana. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escucharemos ahora en lengua inglesa. Y seguimos saludando a las emisoras que hoy retransmiten esta señal tanto por radio como por televisión. También está retransmitiendo Radio Vicentina en Chile, Caritas Universidad Católica en Paraguay, Radio María en Venezuela. Desde España, Popular Televisión de Murcia, Cetelmón Televisión en Alicante. Y desde Estados Unidos, Radio Inmaculada Televisión, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Misión Católica en Georgia, Savannah en USA, Radio Paz de Miami. Ha sido proclamado el pasaje bíblico en inglés y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán, en este caso una laica. Terminamos de saludar a las emisoras que hoy están retransmitiendo. También está retransmitiendo hoy la señal Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio, EWTN y ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Wort des lebendigen Gottes. Escucharemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al servidor como su dueño. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje del Evangelio según San Mateo en nuestro idioma y ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Aprovechamos también estos momentos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro canal, de nuestro portal web y nuestro canal de YouTube y a través, como sabéis, de Facebook Live, y precisamente desde Facebook Live estoy conectado con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos. Dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os terraços. Palavra da salvação. Ahora el mismo pasaje bíblico será proclamado en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. Recordamos que es la 14ª catequesis del ciclo del Papa Francisco sobre la pasión de la evangelización, el celo apostólico del creyente, proclamada durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. والذي تسمعونه يهمس في آذانكم نادوا به على السطوح كلام الرب. Ahora el mismo pasaje bíblico, finalmente, la lectura será proclamada en lengua polaca. Escuchemos. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Durante la audiencia general, la palabra es proclamada, como estamos viendo, en diferentes idiomas, precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Co mówią wam w ciemności, powtarzajcie w świetle.
a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos ahora sí a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ci mettiamo alla scuola di alcuni santi e sante che En esta serie de catequesis nos ponemos en la escucha de algunos santos y santas que, como testigos ejemplares, nos enseñan el celo apostólico. Acordémonos que estamos hablando del celo apostólico, esto que nosotros tenemos que tener para anunciar el Evangelio. un grande esempio di santo Un gran ejemplo de santo, de pasión por la evangelización, lo encontramos hoy en una tierra muy lejana, nella Chiesa coreana. a saber, en la iglesia coreana. Primo sacerdote coreano Fijémonos en el mártir y primer sacerdote coreano San Andrés Kim Tae-gon. il primo sacerdote coreano. Es el primer sacerdote coreano. Vosotros sabéis una cosa, que la evangelización de la Corea ha sido realizada por los laicos. Han sido los laicos. Y luego son los santos los que han transmitido la fe. Perché non avevano poi più tardi, ma la prima evangelizzazione La primera evangelización la han hecho los laicos. noi saremmo capaci di una cosa ¿Nosotros seríamos capaces de una cosa de este tipo? Pensemos, es una cosa interesante. Sant'Andrea. Su vita è stata e rimane Uno de los primeros sacerdotes, San Andrés, su vida fue y sigue siendo un elocuente testimonio de celo por el anuncio del Evangelio. circa 200 anni fa. Hace unos 200 años, la tierra coreana fue escenario de una durísima persecución de la fe cristiana. I cristiani erano perseguitati. Los cristianos eran perseguidos. Creer en Jesucristo en la Corea de esa época significaba estar dispuesto a dar testimonio hasta la muerte. En particular, el ejemplo de San Andrés Kim se desprende de dos aspectos concretos de su vida. El primero es el modo en que tuvo que reunirse con los cristianos, con los fieles. Dado el contexto altamente intimidatorio, el santo se vio obligado a acercarse a los cristianos de forma no evidente y siempre en presencia de otras personas. Allora, per individuare l'identità cristiana del suo interlocutore, Así, para identificar la identidad cristiana de su interlocutor, San Andrés utilizaba estos medios. En primer lugar, una señal de reconocimiento previamente acordada. Tú te encontrarás con este cristiano y él tendrá esta señal en su traje. Después, con disimulo, planteaba la pregunta: ¿eres discípulo de Jesús? Como había otras personas observando la conversación, el santo tenía que hablar en voz baja, diciendo solo unas pocas palabras, las más esenciales. Así, para Andrés Kim, la expresión que resumía toda la identidad del cristiano era discípulo de Jesús. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Pero con la voz baja porque era peligroso. Estaba prohibido. En efecto, ser discípulo del Señor significa seguirle, seguir su camino. Y el cristiano es uno que predica el testimonio de Jesús. Cada comunidad cristiana recibe del Espíritu Santo esta identidad. Y así la Iglesia entera
Desde el día de Pentecostés. En este espíritu que recibimos se crea la pasión por la evangelización. Es un don del Espíritu que nos da. Y aunque si el contexto circundante no sea favorable, no cambia. Al contrario, adquiere aún más valor. San Andrés Kim y otros creyentes coreanos han demostrado que el testimonio del Evangelio, dado en tiempos de persecución, puede dar mucho fruto para la fe. Veamos ahora un segundo ejemplo concreto. Cuando aún era seminarista, San Andrés tuvo que encontrar la manera de acoger en secreto a sacerdotes misioneros del extranjero. Esto no era una tarea fácil, pues el régimen de la época prohibía terminantemente la entrada en el territorio a todos los extranjeros. Por eso, antes de esto, era tan difícil encontrar un sacerdote que fuera a misionar. La misión la han hecho los laicos. Una vez, pensar en esto que ha hecho San Andrea. Una vez caminó por la nieve, sin comer, durante tanto tiempo que cayó al suelo exhausto, corriendo el riesgo de perder el conocimiento y congelarse allí. En ese punto, oyó de repente una voz: «Levántate, camina». Al oír esa voz, Andrés se despertó, viendo como una sombra a alguien que le guiaba. Esta experiencia del gran testigo coreano nos hace darnos cuenta de un aspecto muy importante del celo apostólico, a saber, el valor de volver a levantarse cuando uno se cae. Pero los santos caen, sí. Desde los primeros tiempos, pensar en San Pedro. Ha tenido la fuerza de Dios y se ha levantado. San Andrés tenía esta fuerza, cayó físicamente, pero tenía la fuerza de caminar, caminar y caminar para llevar su mensaje hacia adelante. Por difícil que la situación pueda ser difícil, incluso a veces puede parecer que no deja espacio para el mensaje evangélico, no debemos rendirnos y no debemos renunciar a perseguir lo que es esencial en nuestra vida cristiana. Es decir, la evangelización. Este es el camino. Y cada uno de nosotros puede pensar, pero mira estos grandes. Y pensemos en nuestro pequeño. Tenemos que hablar de Jesús y evangelizar con el corazón lleno de alegría, lleno de fuerza. Y esto lo da el Espíritu Santo. Nos preparemos hoy para recibir el Espíritu Santo en San Pentecostés. Y pidamos la gracia. La gracia es el coraje apostólico, la gracia de evangelizar, de llevar hacia adelante siempre el mensaje de Jesús. Gracias. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, como estamos escuchando ahora mismo, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Et puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants. Estamos escuchando al monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Voici maintenant un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs,
Nous sommes toujours à l'école des saints et des saintes qui ont été des témoins exemplaires et qui nous enseignent le zèle apostolique. Saint André Kim, martyr et premier prêtre coréen, est un bel exemple de passion pour l'évangélisation. Hoy el Papa Francisco ha reflexionado sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. En concreto, en la catequesis de hoy, la 14ª dedicada a este ciclo, el Papa ha presentado el testimonio de San Andrea Kim Taegon. San Andrea Kim, mártir y primer sacerdote coreano, es un bello ejemplo de pasión por la evangelización. Hace 200 años, la tierra coreana, ha dicho el Papa Francisco, fue escenario de una dura persecución contra la fe cristiana. En este contexto, San Andrés Kim, para identificarse ante los fieles sin ser denunciado, solo pronunció las palabras discípulo de Jesús, expresión que resume la identidad cristiana. Après une longue marche sans manger, Saint André entendit une voix. « Lève-toi et marche !» Il se releva et il entrevit une ombre qui le guidait. Cette expérience révèle un aspect très important du zèle apostolique. Il faut avoir le courage de se relever quand on tombe et ne jamais renoncer à continuer à évangéliser, même dans les contradictions et les situations difficiles. La résurrection du Christ est le mystère où s'enracine la possibilité. El Papa ha explicado hoy lo difícil que era en aquella época evangelizar. De hecho, ha dicho que fueron los laicos los que empezaron la evangelización en esta zona del planeta. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, especialmente a los jóvenes que han venido de Francia y a los peregrinos de Bélgica. Hermanos y hermanas, para ser misioneros y testigos del Señor, pidamos al Espíritu la fuerza para perseverar en las pruebas y poder levantarnos después de las caídas. Que Dios les bendiga. Y ahora el monitor está traduciendo el saludo del Papa a los fieles franceses. Frères et sœurs, pour être missionnaires et témoins du Seigneur, demandons à l'Esprit de force de toujours nous aider à persévérer dans l'épreuve et à nous relever après les chutes. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis hace apenas unos instantes. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children, the elderly, and those. Santo Padre ha recordado hoy que ser discípulo del Señor significa seguirle, seguir su camino, hasta dar la vida por el Evangelio. El cristiano es por naturaleza misionero y testigo, como Jesús fue testigo y misionero del Padre. De ahí nace la pasión por la evangelización. Una vez ha contado el Papa Francisco, San Andrés Kim, cayendo en la nieve tras una larga caminata, sin comida, sin bebida, San Andrés oyó una voz: levántate y camina, levántate y anda. Se levantó y vio una sombra que le guiaba. Esta experiencia, ha dicho el Papa Francisco, revela un aspecto muy importante del celo apostólico. Y es que debemos tener el valor de levantarnos cuando caemos, una y otra vez, y no renunciar nunca a seguir evangelizando, incluso en contradicciones y situaciones difíciles. In the end, his perseverance in following Christ and serving his people
led to his death as a martyr. Inspired by the example of Saint Andrew Kim Tae-gon, el Papa ha dicho, además, que por difícil que sea la situación, incluso a veces puede parecer que no deja espacio para el mensaje evangélico, no debemos rendirnos, no debemos renunciar a perseguir lo que es esencial en nuestra vida cristiana, que es la evangelización. Saludo a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Inglaterra, India, Indonesia, Malasia, Canadá y Estados Unidos de América. En la inminencia de la solemnidad de Pentecostés, invoco sobre vosotros y vuestras familias una abundante fusión de los dones del Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga. Ahora el monitor de la lengua inglesa estará traduciendo el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. As we prepare to celebrate the solemnity of Pentecost, I invoke upon you and your families a rich outpouring. Y en breves instantes May the Lord bless you all. escucharemos al monitor de lengua alemana, que también hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa Francisco en italiano. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände. Y recordamos que estamos retransmitiendo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, la audiencia general del Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 24 de mayo. Estamos escuchando poco a poco los resúmenes en los 7 idiomas restantes, además del italiano, donde cada uno de los monitores está explicando que al final de la catequesis se recibirá el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Estamos ahora mismo escuchando el resumen del monitor de lengua alemana, el resumen de la catequesis que ha pronunciado el Papa Francisco en italiano. El Papa hoy en su catequesis ha dicho que en la resurrección de Cristo es el misterio que nos da la capacidad de levantarnos después de caer, es la fuerza que nos permite seguir adelante. Esta experiencia del gran testigo coreano nos hace darnos cuenta de un aspecto muy importante del celo apostólico. Ha dicho, a saber el valor de volver a levantarse cuando uno cae. Por muy difícil que sea la situación, ha dicho el Papa Francisco, de hecho a veces parece que no deja espacio para el mensaje evangélico, no debemos rendirnos y no debemos renunciar a perseguir lo que es esencial en nuestra vida cristiana, es decir, la evangelización. El Papa se ha centrado en esto durante su catequesis de hoy, poniendo de ejemplo la figura de San Andrés Kim Tae-gon. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. En unión con la Santísima Virgen María y los apóstoles invocamos al Espíritu Santo para que llene nuestros corazones con su amor y nos impulse a anunciar con valentía el Evangelio siempre y en todas partes. Este ha sido el saludo del Papa a los fieles alemanes y ahora el monitor está transmitiendo este saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Y seguimos con la catequesis, ahora escucharemos el resumen en nuestro idioma en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones
por su misión de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia quiero presentarles otro testigo del celo apostólico, y esta vez nos llega de tierras lejanas. Efectivamente, San Andrés Kim Taegong fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. Destaco dos escenas que nos dan prueba de este celo. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta, resumiendo en dos palabras su identidad. Estas, las palabras que había que decir, eran discípulo de Jesús. Es muy interesante que sea este el resumen de todo lo que se puede decir. Ya en ella supone la vida del Evangelio y testimoniarlo. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista, caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado, cayó por la tercera vez. Pero una mano amiga lo ayudó y lo empujó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer, siempre podemos alzarnos de nuevo porque Jesús nos sostiene. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor el celo que movió a San Andrés, que el Señor nos dé la fuerza de su Espíritu Santo, que en este tiempo pedimos con especial intensidad para testimoniar su Evangelio en lo cotidiano, simplemente siendo discípulos de Jesús en la vocación a la que Dios nos llamó. Pidámosle también que sea siempre ese amigo que nos sostiene en las debilidades para perseverar perseverar siempre en el camino del bien hasta el final. Que el Señor los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, España, Estados Unidos y demás que se encuentran por todas las partes del mundo. Ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa, que hará el resumen en portugués para los fieles que están presentes en la Plaza de San Pedro y que nos están escuchando a través de esta retransmisión. O Santo Padre concederá a bênção apostólica com pensamento especial às crianças, aos idosos y a los doentes. El monitor lleva al Papa los sentimientos de gratitud, como estamos escuchando, y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, anuncia que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
quando a Coreia enfrentava uma severa perseguição da fé cristã. Da vida de Santo André Kim, podemos colher dois aspectos concretos. O primeiro é o modo como ele se aproximava e falava com os fiéis. Tinha de os encontrar em espaços públicos, identificava-os com um sinal de reconhecimento combinado e depois com a pergunta: tu és discípulo de Jesus? E então, em voz baixa, anunciava-lhes algumas verdades, as mais essenciais. Ser discípulo é isto: ser missionário e testemunha do Senhor, mesmo correndo sérios riscos de morrer por Ele. Santo André Kim e os outros fiéis coreanos são a prova de que o testemunho do Evangelho, dado em tempo de perseguição, pode ser muito fecundo para a fé. O outro aspecto da sua vida diz respeito aos seus tempos de seminarista, quando lhe coube acolher secretamente os missionários estrangeiros. Não era fácil. Uma vez teve de caminhar longamente na neve, sem comer, acabando por desfalecer. Caiu por terra, arriscando-se a perder os sentidos e ficar gelado. Recordamos que el Papa Francisco está continuando su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. En concreto es la catequesis 14ª que dedica a este ciclo y que hoy está dedicando al testimonio de San Andrea Kim Taegon. Es uno de los 103 mártires coreanos canonizados en el 84 por Juan Pablo II en la Catedral de Seúl y en cuya cripta reposan los restos de la mayoría de ellos. De este grupo de mártires, 79 fueron los campeones de la fe víctimas de las persecuciones del 1839-1840. Y ahora el saludo del Papa Francisco a los fieles en lengua portuguesa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa, especialmente a los peregrinos venidos de Braganza, en Portugal, y de Brasilia, Río Grande do Sul, Campo Magro, Divinópolis y Marcos Moura, en Brasil. Queridos hermanos y hermanas, es el Señor quien nos sostiene en el anuncio del Evangelio. Que sintáis siempre el consuelo de su Espíritu, que reconstruye la concordia entre nosotros y abre nuevos caminos de evangelización. Que la Virgen os proteja a vosotros y a vuestras familias. Y ahora el monitor portugués está traduciendo las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, de Brasil y de Portugal. E de Brasília, Rio Grande do Sul, Campo Magro, Divinópolis e Marcos Moura, Brasil. Queridos irmãos e irmãs, é o Senhor que nos sustenta no anúncio do Evangelho. Oxalá possais sentir sempre o conforto do seu Espírito, que reconstrói a harmonia entre nós e nos abre novos caminhos de evangelização. Que Nossa Senhora proteja a cada um de vós e respectiva família. Ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de la catequesis que pronunció en italiano. يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله. Papa Francisco ha dicho hoy que efectivamente San Andrés Kim Taegon fue el primer sacerdote mártir de Corea. Ha dicho que anteriormente fueron los laicos los que evangelizaron este país. Y él fue el primer mártir, sacerdote, que fue allí hace 200 años
en este país que tenía una fuerte persecución al cristianismo y no se podía confesar la fe abiertamente. El Papa ha dicho además que destacan dos escenas que nos dan prueba de ese celo que tenía Kim. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se diera cuenta. Tenía que resumir en dos palabras su identidad. Estas eran discípulo de Jesús. Preguntaba en voz bajita, ¿eres discípulo de Jesús? Porque en esa época, como ha dicho el Papa Francisco, estaba prohibido el confesar la fe abiertamente. Es muy interesante que sea este resumen de todo lo que se puede decir, pues ya en ellas se supone dar vida al Evangelio, testimoniarlo y dar fruto de la fe, ha dicho el Papa Francisco. La segunda escena que ha destacado el Papa y que dan prueba de este celo lo encontramos cuando era seminarista caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado cayó al suelo, pero una mano amiga lo alzó y le ayudó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer, siempre podremos levantarnos de nuevo porque Jesús nos sostiene. ولما سمع هذا الصوت استيقظ أندراوس من جديد ولاحظ أن ظل شخص كان يقوده. Estamos escuchando el resumen que está haciendo el monitor en lengua árabe y en poquitos instantes escucharemos el saludo del Papa a los fieles de lengua árabe. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo y fieles de lengua árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe. La resurrección del Señor es la fuente de la fuerza que nos permite seguir adelante. Por tanto, no nos desanimemos, no nos dejemos robar la dulce alegría de evangelizar. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua árabe y ahora el monitor les está traduciendo el saludo del Papa. يجب ألا نصاب بالإحباط وألا نسمح بأن تسلب منا عذوبة فرح البشارة بالإنجيل. بارككم الرب. Vamos llegando al final de esta audiencia general del Papa Francisco, en la cual también ahora el monitor de lengua polaca, como vemos en imágenes, hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en el Evangelio según San Mateo. Z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w obecnym cyklu katechez uczymy się od niektórych świętych gorliwości apostolskiej. Dziś przyjrzymy się męczennikowi i pierwszemu kapłanowi koreańskiemu, świętemu Andrzejowi. Este es el mensaje que nos ha mandado hoy el Papa, que no nos desanimemos, que no nos dejemos robar la dulce alegría de evangelizar y que con la fuerza de Jesucristo sigamos adelante. Estamos escuchando el último resumen, que es en lengua polaca, y después escucharemos el resumen en italiano.
aby rozszyfrować tożsamość chrześcijańską swojego rozmówcy, komunikował się za pomocą uzgodnionego wcześniej znaku, zadając ukradkiem po cichu krótkie pytanie: czy jesteś uczniem Jezusa? Istotnie, bycie uczniem Pana oznacza Ahora, en breves momentos, el Papa saludará a los fieles polacos. promieniowanie wiarą, bo chrześcijanin z natury jest misjonarzem i świadkiem. Otrzymujemy tę tożsamość od Ducha Świętego. Zobaczmy teraz drugi przykład. Święty Andrzej Kim jako seminarzysta potajemnie przyjmował księży misjonarzy przybywających z zagranicy, co w Korei było surowo zabronione. Pewnego razu, pełniąc tę misję, szedł bardzo długo w śniegu. Wychłodzony i głodny upadł z wyczerpania na ziemię i nagle usłyszał głos: wstawaj, idź. Wstał i widząc jakby cień kogoś, kto go prowadził. Tak, Pan Jezus zmartwychwstały sam nas umacnia i dźwiga z upadku. Nie możemy w obliczu trudności poddawać się i rezygnować z ewangelizacji, ale z mocą, jaką daje nam Jezus Chrystus, idźmy naprzód. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saludo cordialmente i polacchi. Saludo cordialmente a los polacos. Hoy recordamos a la bienaventurada Virgen María Auxiliadora. Que ella, Madre del Consuelo, conceda a la Iglesia en Polonia, a los pastores y a los fieles, y especialmente a las familias, a los ancianos y a los enfermos, la gracia de estar dispuestos a dar testimonio de la fe. Vivid de tal manera que los demás reconozcan en vosotros a los discípulos de Cristo. Os bendigo de corazón. Ahora la monitora va a traducir el saludo del Papa a los fieles polacos que acabamos de escuchar. Niech ona, Matka Pocieszenia, wyjedna Kościołowi w Polsce, pasterzom i wiernym, a przede wszystkim rodzinom, osobom starszym i chorym, łaskę gotowości do dawania świadectwa wiary. Żyjcie tak, by inni mogli rozpoznać w was uczniów Chrystusa. Z serca wam błogosławię. Y ahora, por último, escuchamos los saludos de los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Bendecirá a los objetos de devoción que cada uno lleve consigo. Hoy es la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China. Venerata e invocata nel santuario di Nostra Signora di Sheshan a Shanghai. En esta circunstancia deseo asegurar un recuerdo y exprimir mi cercanía a los fieles en China, compartiendo su alegría y su esperanza. Un pensamiento especial lo dirijo también a todos los que sufren, pastores fieles, para que en la comunión y en la solidaridad de la Iglesia puedan experimentar consolación y coraje. Invito a todos a levantar las oraciones a Dios con Jesucristo crucificado y resucitado, para que lleven frutos por los bienes de la Iglesia Católica y de toda la sociedad china.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a las misioneras de la caridad, al comité organizador de los eventos especiales de Roma, al grupo de oncología pediátrica del Hospital General de Bari, al Colegio de la Divina Providencia de Roma. Por último, como de costumbre, me dirijo a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora venerada bajo la advocación de María Auxiliadora. Que María os ayude, queridos jóvenes, a fortalecer cada día vuestra fidelidad a Cristo. Que ella os obtenga consuelo y serenidad, queridos ancianos y queridos enfermos. Os anime, queridos recién casados, a traducir el mandamiento del amor en vuestra vida cotidiana. En el día de María Auxiliadora, en la vocación mariana tan querida por Don Bosco, un saludo especial a las familias salesianas. Agradezco a todo lo que hacen por la Iglesia. Y todavía una tristeza que a todos nos viene por la martirizada Ucrania. Se sufre tanto allí, no nos olvidemos. Pedimos hoy a María Auxiliadora que esté cerca del pueblo ucranio y a todos mi bendición. Este ha sido el saludo del Papa Francisco en italiano y sus llamamientos por la paz en Ucrania. Nos ha pedido que no nos olvidemos de la martirizada Ucrania. Ha dicho que en el día de María Auxiliadora que la pidamos que esté cerca de este pueblo ucraniano. Ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, Es hoc nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco ha reflexionado sobre el ciclo de catequesis dedicado a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. En concreto, ha sido la 14ª catequesis dedicada a este tema. El Papa ha reflexionado sobre el testimonio de San Andrea Kim Tae-gun. Ahí vemos en imágenes que, una vez concluida la audiencia general, se acercan varios obispos, religiosos, laicos a saludar al Papa Francisco, como es habitual. Y nada, nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima catequesis, audiencia general del Papa Francisco. Hasta entonces, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.